Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano Moreno, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, suramericana, ecuatoriana, prolongada como hemos visto por unos años más, debido a unas elecciones que le dieron el triunfo a Guillermo Lasso, un banquero de la élite política del siglo pasado, y que nos está llevando al país precisamente en dirección contraria a la historia de Sudamérica. Para entender cómo fue posible que nosotros hubiéramos votado por un banquero que nos había o que había participado en el gran fraude bancario de 1999, donde fue superministro de Yamin Mawad, y que es un individuo que se ha enriquecido en el Ecuador a partir de su banco mediante los préstamos e intereses que los bancos cobran en Ecuador, que son absurdos, puesto que es un país dolarizado y no se entiende cómo un interés puede estar entre el 16 y el 24%. Pero no solamente eso, sino el hecho de que él se haya beneficiado y enriquecido mediante la compra de los denominados vouchers que entregó el gobierno de Noboa luego de la quiebra bancaria, que era la promesa de pago a los que tenían dineros en los bancos, aunque fue un pago reducido prácticamente a la décima parte de su verdadero valor, pues el dólar pasó de $5,000, en realidad de 2.500 cuando empezó el año 1999, hasta $25,000 cuando terminó en la quiebra bancaria. Y se les reconoció un valor de $25,000 por dólar, de 25,000 sucres por dólar a las personas que habían depositado miles de sucres en los bancos. Es decir, fue un robo. Pero tenemos que entender que estamos viviendo lo que en el tiempo de los romanos se llamaba el corsi y recorsi de la vida. Los romanos comprendían que la línea no era como lo ven los norteamericanos, los ingleses, una línea en la que hay atrás un pasado y al frente un futuro, sino que la línea es un círculo, la vida es un círculo, un corsi y recorsi que sube en una especie de espiral. Siempre volvemos al mismo lugar, a los mismos hechos, a las mismas circunstancias, solamente que difieren las situaciones, las personas, el tiempo, posiblemente los avances tecnológicos, pero hay un recorsi, es decir, un volver a recorrer el camino en un círculo. Hoy estamos volviendo a recorrer lo que fue el Ecuador de los años 20, 30 y 40. Precisamente cuando muere Eloy Alfaro, que es el que lleva la gran revolución liberal, que es un paralelo con la revolución de Rafael Correa, donde se produce una gran revolución, primero de la propiedad, del sentido del uso de la propiedad, porque la revolución liberal lo que hace es separar al Estado de la Iglesia y quitarles tierras a la Iglesia, que era el mayor terrateniente de Ecuador. Crea la educación laica y crea unas fuerzas armadas donde la Iglesia no tenía generales que eran al mismo tiempo capellanes del ejército, y el ejército deja de ser propiedad de familias que tenían hijos, nietos y bisnietos en el ejército por generaciones, porque el ejército ecuatoriano era básicamente una propiedad de las familias de la sierra. De esta manera se quebranta esta situación y surge una revolución liberal que permite la educación laica, que crea colegios, que crea escuelas, que termina la construcción del tren que la inició Gabriel García Moreno, y que además produce una nueva ocupación del espacio físico, porque las grandes haciendas pasan
a ser repartidas o distribuidas entre una nueva clase que emerge junto con Eloy Alfaro, que son los liberales terratenientes. Estos liberales terratenientes pasan a arrendar en un principio las propiedades de la iglesia y después se quedan con ellas. Entre esos está Leonidas Plaza, precisamente el general al que Rafael Eloy Alfaro lo convirtió de vendedor de chicha en Bahía a general de sus tropas, pero antes ya fue un general mercenario, era un mercenario en Centroamérica. Era un mercenario que llegó a tener el cargo de general en Centroamérica. Un tipo que traicionó a todo el mundo en Centroamérica, a los generales y a los soldados con los que luchó, y cuando llegó a Ecuador, Rafael Correa no lo quiso recibir, pero la presión de sus propias tropas y de los liberales de su partido hicieron lo mismo que hizo el partido Alianza País cuando Rafael Correa tenía que buscar un sucesor para él y se le puso delante de sus narices a Lenín Moreno, que Rafael Correa, al igual que Eloy Alfaro, sabía que era un traidor o probablemente un traidor. Y esto es una de las particularidades más importantes de este fenómeno. Volvemos a vivir la traición y precisamente viene Leonidas Plaza, que traiciona a Alfaro y luego coloca a un banquero, Baquerizo Moreno, a gobernar. Tras Baquerizo Moreno comienzan a hacer una serie de gobiernos inestables, todos liberales, entre comillas, y llegamos a 1936. Y en 1936 el país no tiene gobierno durante 2 periodos, pero sube un dictador que se llama Federico Páez, un quiteño que era, entre comillas, bailarín como Lenín Moreno, primero comunista, luego liberal y luego se hace fascista. Y se hace fascista y cuando llega al poder trae el fascismo de Hitler y de Benito Mussolini a Ecuador. En ese momento, 1936, Ecuador era un productor de caucho que abastecía precisamente a Alemania. Al frente de Ecuador estaba Perú. Perú, en cambio, era el mayor proveedor de caucho de los Estados Unidos junto con Brasil. Entonces, Delano Roosevelt interviene en favor de Perú, que fija una frontera llamada, mediante un tratado que se llamaba Statu Quo, el Estado impuesto se llama Statu Quo. Se fija unilateralmente, el Perú fija unilateralmente una nueva frontera para Ecuador en 1936 y Estados Unidos le reconoce esa nueva frontera que le quita todas las salidas de Ecuador al río Amazonas. Este statu quo, en el cual nosotros perdemos toda la Amazonía y dejamos de ser el país que somos y nos quedamos en la mitad del país, permite a Perú aprovechar el río Amazonas y los ríos que van al Amazonas, que eran los mayores proveedores de caucho. Así es como un traidor coloca finalmente a un estúpido, Federico Páez, en el poder, un tipo que no siquiera pudo, se quiso proclamar dictador y terminó viviendo a escondidas en Costa Rica. Bien, pero ¿qué sucede luego? En 1941 viene una guerra, porque Ecuador se niega a reconocer eso, pero viene una guerra y Estados Unidos hace la guerra junto con Perú a Ecuador, y Ecuador estaba prácticamente desarmado porque Estados Unidos le provee de tanques, aviones y armas automáticas. Al momento que Perú invade, no solo que se toma las provincias amazónicas, sino que además se toma la provincia del Oro, la provincia de Loja y bloquea Guayaquil, con lo cual Ecuador, que vivía básicamente de los ingresos del puerto principal, porque era el comercio el más importante, la mayor fuente de recursos
de ingresos extranjeros de moneda extranjera. En ese momento la moneda más importante era la libra esterlina, pues se ve sofocado por el Perú, firma el Tratado de Río de Janeiro, pero Velasco Ibarra lo desconoce y tenemos una serie de encuentros y guerras con la guerra de Paquisha, luego la guerra del Cenepa y finalmente en 1991 nuevamente Guillermo Lasso y Lenín Moreno, y Yamil Mahuad, los dos que estuvieron, como fueron parte de ese gobierno, terminan firmando el tratado confirmando el Tratado de Río de Janeiro y perdemos todas las salidas al río Amazonas, aunque en teoría tenemos libre navegación por los ríos afluentes del Amazonas hasta el océano Pacífico, hasta el océano Atlántico, entre comillas, pero tenemos toda la libre navegación por los ríos del Amazonas en el Perú. Pero eso es en teoría, porque en la práctica no sucede. El asunto es que en este momento estamos viendo el mismo fenómeno y existe la seria posibilidad de que, como hemos colocado en el poder primero a un traidor, Lenín Moreno, y ahora a un mentiroso llamado Guillermo Lasso, este mentiroso se encuentra con un gran problema, una deuda externa que lo sofoca. Esta deuda externa de lo que lo sofoca no deja de ser una posibilidad con la que juega Guillermo Lasso, de decir a Estados Unidos: ok, como yo les debo muchísimo dinero, les voy a dar en arrendamiento por 100 años nuevamente Galápagos. Y de esa manera pues cancelamos el problema de la deuda y ustedes no me cobran la deuda externa y yo les entrego en pago de la deuda externa por 100 años Galápagos. Estados Unidos compró por 100 años Alaska, arrendó por 100 años Alaska y después se quedó con ella. Arrendó por 100 años el canal de Panamá y pretendió quedarse con Panamá, el canal de Panamá. Y arrendó por 100 años Cuba. Y pretendió quedarse con Cuba como pago de la deuda que tenían los españoles por pago de la independencia de Cuba y de cobro a los españoles por los gastos de guerra. Entonces nos enfrentamos a la seria posibilidad de que en este momento que hemos elegido a un mentiroso que no puede cumplir ya con los 2 millones de empleos, que no puede cumplir ya con los 9 millones de vacunados en 100 días, porque recordemos que le quedan solamente prácticamente 40 días y apenas ha llegado a 2 millones y no a 6 como debía haber ya tenido en estos en este momento. En 40 días debía tener por lo menos 4 millones y medio, pero no tiene 4 millones y medio, tiene apenas 1.600.000, algo así como 2 millones, es decir, la mitad. Pero además ofreció intereses a los agricultores al 1% de 30 años. Hoy los arroceros están diciendo: bueno, necesitamos mejorar el precio del arroz y necesitamos dinero porque estamos quebrados. Y él dice: bueno, pero no hay plata, lo sentimos mucho. Y luego dicen: tenemos el problema de los combustibles. Sale diciendo: sí, quisiéramos bajar el precio de los combustibles, pero ustedes saben que ahora hay libre flotación del precio de los combustibles. Y claro, el petróleo está a $75, cuando el astuto y tramposo Lenín Moreno, el traidor, logró, después de las protestas del 19 de octubre del año pasado, de octubre del año 2019, burlar el acuerdo que hizo para que los indígenas se retiraran, de no subir los precios de los portuarios, de los combustibles. Y como el combustible bajó y el petróleo bajó a $0, entonces él pudo decir: bueno, dejemos mejor en flotación el precio de los combustibles, porque inclusive va a bajar el precio de los combustibles. Y claro, bajó, pero hoy día el precio de los combustibles volvió a subir y ahora los buceros, los transportistas, los campesinos que tienen que
traer sus productos del campo a la ciudad, ven un problema en el precio de los combustibles y quieren protestar. Entonces ahí la CONAIE que está diciéndoles hasta aquí nomás. En esta situación hemos visto que los 2 millones, la vacunación de los 9 millones y los 2 millones de empleos que ofreció, con sueldos de $500 al año, es una mentira que ha sido vilmente manipulada y manejada gracias a que tiene en su favor a todos los medios de comunicación. Gracias.